Hoy vamos a descifrar una indicación que aparece en muchísimas partituras orquestales, pero también puede aparecer, por ejemplo, en partituras de instrumentos de teclado. Estamos hablando de la indicación volti subito. Esta indicación la podemos encontrar en lo que es al final de una página de una partitura, pero sobre todo a la derecha. Aquí os voy a ir dejando unos ejemplos del volti subito y, como digo siempre, a la derecha, ¿vale? No se suele encontrar en la izquierda de la partitura, de la página de la partitura, sino a la derecha. Es muy importante que ese detalle lo sepáis, ¿vale? Final de la página y a la derecha. Esta indicación puede aparecer en forma completa o también con su abreviatura VS. Volti subito es una indicación que proviene del italiano. Volti subito es como girar rápidamente, dar la vuelta rápidamente. Entonces, cuando tú te encuentres esta indicación en una partitura, en la página de una partitura, significa que es como una advertencia. Tanto el compositor, el editor o el mismo copista te está advirtiendo de que tienes que girar esa página rápidamente. El volti subito sirve para indicar al músico que, aunque al final de la página haya un discurso musical, todo va a continuar en la siguiente página. Es decir, que si aquí hay un volti subito, tú tienes que girar rápidamente la hoja porque no puedes romper el discurso musical. Esto es una ayuda que nos brinda el copista o propiamente la editorial, y simplemente nos ayuda a entender que entre una cosa y la otra no hay que interrumpir un discurso musical, sino que hay que seguir, ¿vale? Tú sigues como si nada o sigues tocando y ya está. Ya hemos visto que en la música muchas veces los editores nos ayudan, nos advierten de ciertas cosas y en este caso es una advertencia, es una ayuda que nos brinda el editor o el copista. Y ahora, es muy importante saber dónde va a aparecer esta indicación, en qué tipo de partituras o en qué tipo de siglo va a aparecer esta indicación. Y el volti subito hay que decir que aparece a partir del siglo XVIII. El primer uso conocido de la indicación volti subito podemos remontarlo a principios del siglo XVIII. Y concretamente los que han estudiado este término, los investigadores, los musicólogos, dan como válido que en 1724 aparece por primera vez la frase, la indicación volti subito en un libro. Este libro lo tenéis de forma gratuita en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Voy a dejar el enlace de este librito en la cajita de información, ¿vale? Para que echéis un ojillo, si queréis ahí verlo, podéis verlo, es gratuito, es dominio público y no hay que pagar nada. Y aquí podemos observar en los datos de la edición que pone Londres 1724. Pero eso no significa que a lo mejor dentro de 5 años o 30 se descubra que hay un uso más antiguo conocido del volti subito. De momento, los investigadores dan por válido que esto es de 1724 como uso más antiguo conocido. ¿Qué va a pasar? Pues que ahora tú sabes que si tienes partituras del siglo XVIII puede ser que aparezca ya este término, ¿vale? Esta indicación, simplemente. Pero ya veremos que no solamente aparecen en partituras del siglo XVIII, sino que en partituras más modernas también van a aparecer. Por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo del volti subito en forma abreviada con el VS y esto pertenece a una obra del siglo XX por un compositor del siglo XX que se llamaba Barber. Entonces con esto os quiero decir que a partir del siglo XVIII hacia adelante podemos ver el volti subito tranquilamente. Puede ser que en algún punto de tu carrera musical, ya sea por hobby, en conservatorio o en una academia de música, esto lo encuentres. Entonces es muy importante que sepas lo que significa, su origen y todo. Resumiendo, las 4 cosas que hay que tener en cuenta en el volti subito son: en primer lugar, es un término que aparece a partir del siglo XVIII, principios del siglo XVIII, pero sobre todo no hay que olvidar que este tipo de indicación puede estar tanto en el siglo XVIII como en siglos posteriores. En segundo lugar, es una indicación que puede aparecer en frase completa o en abreviatura VS. En tercer lugar, es una indicación que significa girar rápidamente la página sin interrumpir el discurso musical. En cuarto lugar, te puedes encontrar esta indicación en partituras orquestales, pero también en partituras de instrumento de teclado. Y vosotros seguramente os preguntaréis, ¿pero qué tiene esto de complicado? ¿Es pasar la página y ya está? Pues no. En el ámbito escénico hay un protocolo para ello, para pasar las páginas. Vamos a ver cuál es. Esto os lo digo porque sé que me seguís algunos estudiantes que vais a pasar al conservatorio, que os vais a examinar y quiero por lo menos que ya tengáis una idea antes de lo que es el ámbito escénico, ¿vale? Por ejemplo,
¿Qué va a pasar con los músicos de la orquesta? Vosotros sabéis que los músicos de la orquesta suelen compartir atriles, ¿vale? Esto es muy común verlo, por ejemplo, en agrupaciones como orquestas de cámara. Aquí estamos viendo una orquesta de cámara que están compartiendo un mismo atril, músicos del mismo instrumento. Pues aquí estamos viendo dos músicos que comparten un atril, aquí estamos viendo otros dos músicos que comparten un atril, aquí lo seguimos viendo. O sea, esto es muy común, ¿vale? Esto se ve muchísimo, por ejemplo, en este tipo de orquestas. Entonces, ¿quién tiene que pasar la página cuando hay dos músicos por atril? ¿Lo pasan a la vez los dos músicos o qué se hace? Lo primero que hay que saber, aunque esto es muy obvio, pero yo igualmente lo digo, si hay dos músicos que tocan lo mismo y comparten el mismo atril, solamente uno va a pasar la página. No hay necesidad de que los dos pasen a la vez la página, obviamente. Pero, por ejemplo, de ellas dos, ¿quién tendría que pasar la página? Pues el músico que esté menos expuesto del lado del público. Y aquí podemos observar que ella, que está aquí, está muy expuesta al público, está más expuesta que su compañera que está aquí. Pues ella, la que está más expuesta al público, no va a pasar las páginas. Es decir, no va a pasar, por ejemplo, si hay un volti súbito, ella no va a pasar la página, será su compañera, ¿vale? Y ya veréis cómo aquí el protocolo se va a cumplir. Y también aquí va a pasar lo mismo. ¿Quién va a pasar las páginas? Ella, no la que está más expuesta al público. También lo podéis ver como que el músico que está más a la izquierda será el que pase las páginas. ¿Alguna vez os habéis preguntado por qué aparece en la izquierda siempre una persona que le pasa las páginas a un pianista? ¿Por qué aparece en la izquierda y nunca en la derecha? Por lo mismo de antes, no se puede poner esa persona que pasa las páginas al lado del público, o sea, a la derecha del pianista. Tiene que estar siempre a la izquierda del pianista y por eso lo vais a ver siempre en esa posición. Nunca va a estar expuesto y tapando lo que es la figura del pianista. Siempre va a estar a la izquierda, pues, de la figura del pianista, siempre. También hay que tener en cuenta la comodidad. Es muchísimo más cómodo tanto para la persona que pasa las páginas como para el propio pianista verlo todo desde la manera de la izquierda, es decir, pasar la página desde la izquierda. Es muchísimo más cómodo. Entonces, os lo digo para que lo sepáis, ¿vale? Nunca viene mal saberlo, tanto si sois por hobby como si vais a acceder a un conservatorio. O sea, quien esté, el músico que esté más cerca mirando del público, ese músico no pasa las páginas. Y esto cumple el caso de las orquestas. Pero no siempre es así, o sea, hay orquestas que tienen en cada músico pues un atril, ¿vale? Pero ya os digo que esto también depende de la orquesta y depende del instrumento. ¿Y qué va a pasar con los solistas? Pues que normalmente, casi en el 99% de las veces, por no decir el 100%, tocamos de memoria. Ahora, me voy a apartar porque tengo que explicar otro punto, ¿vale? Que es el atril. En este caso tenemos aquí el atril del piano. Y los que no sois pianistas, pues tenéis vuestro atril normal. Entonces, si tenéis una partitura que tiene varias hojas, lo ideal es no tener las hojas sueltas, ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos viendo una partitura donde tengo hojas sueltas. ¿Qué va a pasar? Pues que se pueden caer, o sea, se pueden caer si están sueltas. Entonces, esto suelto no debería estar, ¿vale? Lo ideal es poner las páginas selladas o pegadas entre ellas con una cinta, ¿vale? Un fiso, una cinta o celo. Me refiero a la típica cinta transparente que utilizamos para envolver regalos o que tenemos en oficinas, pues ese tipo de cinta es la ideal. No sé cómo se dice en vuestros países, pero lo ideal es ir pegándolas con fiso, ¿vale? Haciendo como si fuera un libro. Os lo voy a enseñar ahora. Os voy a enseñar una partitura que ya tiene muchísimos años, era de cuando yo estaba estudiando en el conservatorio y tiene apuntes, ¿vale? Está llena de indicaciones de mi profe. Entonces, veis que, me voy a levantar para que lo veáis mejor, ¿vale? Entre las páginas, ¿veis eso brillante? Eso es cinta, eso es fiso, celo. ¿Veis ese reflejo? Eso es tinta, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues que en este caso la partitura es gigante, ¿vale? O sea, la partitura es gigante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los pianistas tenemos obras enormes, o sea, es una locura. ¿Y qué va a pasar? Pues que es mejor tenerlas todas así. En realidad, esto es como un librito, ¿lo veis? Se pueden poner varias hojitas en un atril. Yo puedo poner muchas hojas en un atril. Obviamente, siempre que tengamos que tocar con varias páginas, tú la vas moviendo entre movimiento y movimiento, puede haber pausas o no, y aprovechas para cerrar e ir ampliando el rango del libro, ¿vale? O sea que no hay ningún problema ni las partituras se te van a caer por el lado.
A un músico le pueden pasar muchas cosas en el escenario, o incluso ensayando con amigos, o ensayando tú solo en casa, o sea, puede pasar muchas cosas. Se puede caer un libro, se pueden caer tus partituras, te puedes quedar en blanco, te pueden resbalar los deditos, igualmente el riesgo siempre va a estar. ¿Qué es lo mejor? Tocar de memoria, porque no hay ningún riesgo de que se te caigan partituras. Lo que hay riesgo es de que la memoria se te vaya, pero si la obra la sabes bien, siempre puedes enganchar en otro punto de memoria. O sea, en realidad no hay riesgos como tal de que pase algo y no sepas enganchar. Si tú has aprendido bien la obra, si te sabes los puntos de memoria, aunque te quedes en blanco, puedes enganchar siempre en otro punto. Lo importante es aprender bien la obra, saberla y analizarla muy bien y luego ya establecer punto de memoria o también tocarla toda de memoria y así no hay muchos riesgos. Pero lo importante es solventar la situación. Si eres alumno de conservatorio, no te preocupes porque tarde o temprano vas a verlo en clase, te van a ayudar a solventar esa situación, a darte consejos para solventar eso. Si eres alumno de una academia también, y si eres autodidacta y estás tocando con un grupo de músicos, al final eso tú también vas a desarrollar ese tipo de recursos. Al fin y al cabo, el ser humano intenta solventar como puede todas las situaciones. Lo importante es solventarlas. Y si estás tocando con un grupo de músicos, pues ayudaros entre vosotros, saber cómo podéis solventarlo también entre vosotros toda la situación y realmente al final esto no pasa nada si pasa algo así. No es una desgracia es otra cosa. Entonces, al fin y al cabo, todos son experiencias y si te llega a pasar esto en el escenario, pues ya está, ha pasado y ya está, hay que intentar solventarlo de la mejor manera posible. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Hoy ha sido un poquito más teórico que práctico, pero bueno, nunca viene mal también saber ciertos protocolos, sobre todo en el ámbito musical clásico, ¿no? Estamos como muy sometidos a esa cosa estricta de lo que es la escena musical. Pero bueno, oye, ya veremos más adelante cositas de historia de la música. Así que nada, espero que sigáis muy bien. Nos vemos pronto.